soy Rocío González, ayudante de embriología. Hoy día vamos a revisar el sistema digestivo. Origen y desarrollo del intestino anterior. Primero vamos a enfocarnos en el esófago. Aproximadamente a la cuarta semana aparece la yema pulmonar en la pared ventral del intestino anterior. El tabique traqueoesofágico divide el intestino anterior en un primordio respiratorio y el esófago. Esto lo habíamos visto en ayudantías anteriores. La capa muscular de las 2/3 partes están inervadas por el nervio vago y el tercio distal por el plexo visceral, como lo vieron en el curso de anatomía. En cuanto al estómago, es una dilatación que aparece a la cuarta semana. Rota en 90 grados alrededor del eje longitudinal en el sentido de las agujas del reloj. Durante esta rotación, la pared posterior crece más rápido que la anterior, lo que genera las curvaturas menor y mayor. Posteriormente hay una rotación alrededor del eje anteroposterior que dispone el extremo cefálico hacia la izquierda e inferior y el extremo caudal o pilórico hacia la derecha y superior. Esta es la disposición que va a tener el estómago de aquí en adelante hasta la etapa adulta. Con la rotación en el eje longitudinal, el mesogastrio dorsal se ubica hacia la izquierda, lo que genera la bolsa omental. El mesogastrio dorsal y el peritoneo de la pared posterior degeneran y la rotación en el eje anteroposterior hace que el mesogastrio sobresalga hacia abajo, dando origen a lo que conocemos como el aumento mayor. El primordio del vaso surge entre las dos hojas del mesogastrio dorsal a la quinta semana del desarrollo. El vaso queda conectado a la pared del cuerpo por el ligamento espleno-renal, el cual llamaremos ligamento gastrorenal. El vaso queda conectado a la pared del cuerpo por el ligamento espleno-renal, el cual pasa a llamarse ligamento gastrorenal. El aumento menor y el ligamento falciforme derivan del mesodermo ventral y este a su vez deriva del septo transverso. El borde libre del ligamento falciforme contiene la vena umbilical, la cual posteriormente se oblitera y forma el ligamento redondo del hígado. Y recordemos que el borde libre del aumento menor contiene la tríada portal. Ahora vamos a hablar un poco del duodeno. El duodeno se forma por la parte terminal del intestino anterior y la parte cefálica del medio. El duodeno y el páncreas se van hacia la región posterior de la pared abdominal, quedando ambas estructuras retroperitoneales. Por eso se dice que son estructuras retroperitoneales secundarias. El mesoduodeno desaparece totalmente, excepto en la porción donde el bulbo duodenal retiene su mesenterio. Al segundo mes se produce un proceso de obliteración y posterior recanalización de la luz intestinal. La irrigación del duodeno está dada por la arteria celíaca y la mesentérica superior. Aquí tenemos algunas imágenes donde se ve más claramente la disposición cambiante tanto del estómago como el vaso y el páncreas, que finalmente queda retroperitoneal. En cuanto al intestino medio, se extiende desde la porción distal del duodeno hasta los 2/3 proximales del colon transverso. Da origen a la porción distal del duodeno, yeyuno, ilion, ciego, apéndice, colon ascendente y parte del transverso. Está irrigado por la arteria mesentérica superior. En el desarrollo se produce una elongación rápida del intestino y su mesenterio, por lo cual se forma el asa intestinal primaria. Luego ocurre una rotación en 270 grados en sentido antihorario en torno a la arteria mesentérica superior. Y este crecimiento es tan rápido que entre la sexta y la 10ª semana se produce lo que se llama hernia fisiológica por el rápido crecimiento del hígado y del intestino medio. Ahora vamos a hablar de algunos tips clínicos, en este caso el divertículo de Meckel, que es una porción del conducto vitelino que forma una bolsa en el ilion, el cual se conserva en el 2% de las personas. Es la anomalía congénita más frecuente del tracto gastrointestinal. En el adulto se encuentra 45 a 100 centímetros de la válvula ileocecal en el borde antimesentérico. Generalmente no presenta síntomas la gente que tiene este divertículo, ¿ya? Aquí hay una imagen donde podemos apreciar el divertículo, pero si bien generalmente es asintomático, pueden haber algunas complicaciones, como una obstrucción intestinal en la cual las asas se enredan alrededor de las hebras fibrosas, o este se puede ulcerar y sangrar
perforarse hacia el tejido pancreático o mucosa gástrica. También se puede formar un quiste vitelino y una fístula umbilical, en la cual el tracto intestinal se comunica con el ombligo y las heces salen por ahí. El 50% de estas complicaciones se pueden observar en la primera década de vida. Es menos probable que se observen en los adultos. Ahora pasando al intestino posterior, este da origen al tercio distal del colon transverso, al colon descendente, sigmoide, recto y la porción superior del conducto anal. La porción terminal forma el conducto anorrectal primitivo, que se separa por el tabique urorectal del seno urogenital primitivo. Entonces, al finalizar la 7ª semana, la membrana cloacal se rompe, se crea la abertura anal para el intestino posterior, se crea una abertura ventral para el seno urogenital y la punta del tabique urorectal forma finalmente el cuerpo perineal. La irrigación, según el origen embrionario del conducto anal, se divide en la porción superior y la porción caudal. La porción superior deriva del endodermo y está irrigado por la arteria rectal superior y la mesentérica inferior. En cambio, la porción caudal deriva del ectodermo y está irrigado por las arterias rectales inferiores y las arterias pudendas. Ahora vamos a ver una imagen que se ve un poco complicada. Pero lo que tenemos aquí, primero que todo, es el cordón umbilical. ¿Ya? Esto que se ve de coloración distinta al resto del preparado son los vasos umbilicales, que junto con la hernia umbilical fisiológica, que corresponde a las asas de intestino, que están creciendo rápidamente, aquí se ven las asas intestinales. Entonces, todo esto finalmente conforma el cordón umbilical en este periodo del desarrollo. Tenemos el hígado, que corresponde al número 4, y que histológicamente es muy fácil diferenciarlo del resto de los otros tejidos, debido a que es más compacto y el tamaño es mucho mayor que el resto de las otras vísceras. Y finalmente tenemos el páncreas, que aquí todavía está rodeado de meso en todas sus porciones. Ahora la formación de hígado y vesícula biliar. El esbozo hepático consiste en una prominencia de tejido endodérmico en el extremo distal del intestino anterior. Se forman cordones celulares que se introducen en el septum transversum, que es la lámina mesodérmica entre la cavidad pericárdica y el pedículo del saco vitelino. La comunicación entre el divertículo hepático y el intestino anterior va disminuyendo de calibre hasta que se forma el colédoco. Una pequeña evaginación ventral de este forma la vesícula biliar y el conducto cístico. Durante el desarrollo posterior, los cordones hepáticos epiteliales se entremezclan con las venas onfalomesentéricas y umbilicales para formar los sinusoides hepáticos. Los cordones hepáticos se diferencian en el parénquima y forman el revestimiento de los conductos biliares. Las células hematopoyéticas, las células de Kupffer y las células conectivas derivan del mesodermo del septo transverso. El mesodermo de la superficie del hígado luego se transforma en peritoneo visceral, excepto la superficie craneal, quedando un área desnuda del hígado. El tabique transverso forma el tendón central del diafragma. A las 10 semanas, el hígado forma el 10% del peso corporal debido a que realiza la función de hematopoiesis. Y a las 12 semanas comienza la producción de bilis. Ocurren cambios de posición del duodeno que llevan a que el colédoco pase por detrás del duodeno y su entrada se encuentre en la región posterior de este. Formación del páncreas. Primero tenemos dos yemas, una yema ventral y una yema dorsal. La yema ventral está cerca del colédoco y la dorsal en el mesenterio dorsal. Cuando el duodeno rota a la derecha, la yema ventral lo que hace es girar hacia atrás y ubicarse debajo y detrás de la yema dorsal. Y posteriormente estas se fusionan, aunque podrían no fusionarse y podría crecer tejido pancreático en otros lugares, por ejemplo cerca del estómago. La yema ventral forma el proceso unciforme y la parte inferior de la cabeza del páncreas, y la yema dorsal forma el cuello, el cuerpo y la cola. ¿Ya? Por eso a veces tenemos un conducto pancreático accesorio, porque no siempre degenera. ¿Ya? A veces este conducto degenera y la parte ventral y la parte dorsal del páncreas se unen y simplemente nos queda el conducto pancreático principal. Pero
a veces se conserva el conducto pancreático accesorio que viene de la porción ventral. Entonces el conducto pancreático principal viene de la parte distal de la yema dorsal más el conducto de la yema ventral. El conducto pancreático accesorio viene de la parte proximal de la yema dorsal. La papila mayor desemboca junto al colédoco, ¿cierto? Y la papila menor sería la del accesorio, que solo en caso de que exista. Al tercer mes de desarrollo ya tenemos islotes pancreáticos a partir del parénquima del páncreas. Y al quinto mes inicia la secreción de insulina. Ahora vamos a hacer una pequeña gincana, así que en las 3 diapositivas siguientes necesito que pausen el video. Segunda imagen. Última imagen. Ya, vamos a ver la primera imagen. Tiene hartas cosas. Primero, tienen que ubicar los riñones, ¿ya? Estos serían los mesonefros. Y sobre estos están las glándulas suprarrenales, que en esta etapa del desarrollo son muy prominentes. El hígado tiene su forma característica. Espero que no hayan tenido duda de que eso sea el hígado. Estas son las asas intestinales, en el número 4. Esto que los puede haber confundido un poco es el páncreas, ¿ya? En el video de histología vamos a hablar un poco más acerca de esto, pero también tiene una histología bastante particular, ¿ya? Y esto que está aquí es el vaso. Esto es el vaso y esto es estómago. Esta es la bolsa omental, ¿ya? Y este ligamento que habíamos hablado anteriormente. Esta imagen está un poco más fea. Lo que tienen que entender es que este es el vaso, ¿ya? Aquí todavía está pequeñito. Esto grande aquí es el hígado. Y este es el páncreas, que es bastante similar al de la imagen anterior. Esta imagen espero que les haya resultado conocida, si no me preocuparía. Y espero que hayan respondido todo. Entonces, como habíamos dicho anteriormente, aquí tenemos el cordón umbilical con las asas intestinales que forman la hernia umbilical fisiológica, los vasos umbilicales, el hígado, el páncreas y el resto de las asas intestinales.